venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. Así es. No hay cielo cerrado, los cielos se abren. Allí en tu casa donde estás. Toma este tiempo para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no hay nada que permanezca cerrado cuando el pueblo de Dios adora. Cuando el pueblo de Dios honra su nombre. Allí en tu casa es una casa de oración y alabanza. Allí está la presencia de Dios fluyendo. No hay cielo cerrado, los cielos se abren, la gloria de Dios se manifiesta. Y cuando los cielos están abiertos, cualquier cosa puede pasar. Y el Señor Jesucristo dijo que desde su venida nosotros veríamos los cielos abiertos. Así que allí en tu casa hay cielos abiertos. No seas pasivo en este tiempo. Es el momento de conectarse con la adoración, de conectarse con el cielo, de conectarse con el Dios Todopoderoso. Allí en tu casa, dale adoración al Rey de Reyes. Reúne a tu familia y dale adoración. Él es digno de gloria, Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración. Jesucristo es el Señor. No hay cielos cerrados. Los cielos se abren. Cuando alabamos a Dios, los cielos se abren. Hacemos una conexión, cielo y tierra. La gloria de Dios se derrama. Y todo es posible en el nombre de Jesús. Hoy proclamamos y confesamos que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor de las naciones de la tierra. El único Señor, Dios, Rey de reyes, Señor de señores, quien ejerce dominio. Rey soberano de las naciones de la tierra, Jesucristo. Digno de alabanza, digno de honra, digno de gloria. Delante de Él doblamos nuestra rodilla. A Él lo confesamos en el cielo y en la tierra como el Señor, el único digno de gloria, de honra y de adoración. Él vive por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, desde esta plataforma estamos ministrando a tu vida. Desde esta plataforma estamos declarando la bendición de Dios sobre tu casa. Hay un movimiento de gloria, un Dios manifestándose, un Dios queriendo tener comunión con la gente, un Dios queriendo manifestar su misericordia a favor de todos nosotros, en cualquier lugar donde estemos. Así que te bendecimos allí en casa, te bendecimos desde el lugar donde estás conectado con nosotros, te bendecimos en el nombre de Jesús. La gracia del Dios Todopoderoso sobre sus vidas. Y voy a invitarles a tener una lectura de la palabra de Dios en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, el capítulo 2, versículo 15.
Pero allí ubica tu Biblia. Desempolva la Biblia que has tenido por allí. Hoy es tan fácil tener una Biblia y es importante que la tengamos y que no solo la tengamos, sino que la leamos, la estudiemos. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y queremos compartir con ustedes un pensamiento de la palabra de Dios. Una palabra de Dios para todos los presentes allí a través de las casas. En el nombre de Jesús. Porque las casas se levantan y adoran a Dios. Las casas se levantan y dan gloria y dan honra al Dios Todopoderoso. Y es importante porque no estemos creyendo nosotros que por la situación que está pasando todo el mundo está allí adorando a Dios, arrepentido. No es así. Hay gente que tiene corazón lejos de Dios. Hay gente que quiere tener una relación superficial con Dios o no quieren nada con Él. Pero le queremos animar para que usted abra su corazón a Dios. La experiencia con Dios es la experiencia más extraordinaria que un ser humano puede tener. Y nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, como cristianos, debemos mantener una actitud de adoración en todo tiempo. No importa cuál sea la situación que estemos viviendo. Si llueve, debemos adorar a Dios. Si hace sol, adoramos a Dios. En medio de esta crisis, adoramos a Dios y alabamos a Dios. Porque sabemos que Él está al control de todas las cosas. Él es el Rey soberano de todas las naciones de la tierra. Así que Él merece toda la gloria y Él merece toda la honra y Él merece toda la adoración. Y los cristianos debemos convertirnos en personas radicales en nuestra relación con Dios. Debemos dejar de tener relaciones superficiales, a medias, a la distancia. Él está allí cerca de nosotros. Él quiere comunicarse con nosotros. Él envió a Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Porque Él siempre ha querido estar con nosotros, en nosotros, por nosotros. Así que adoremos a Dios y alabemos su nombre. Y estemos atentos a la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, el versículo 15. Dice la palabra de Dios. Y despojando Jesucristo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. A Dios sea la gloria. Bendecimos tu casa. Señor, que esta palabra sea efectiva en el corazón de cada persona que está conectada. En el nombre de Jesús. Señor, que la gracia de Dios, que donde quiera que esta palabra llegue, lo haga como una semilla poderosa para dar fruto y para hacerlo en abundancia. Dile ahí a tu vecino, ahí en casa. Es de lo que vamos a hablar. La victoria de la cruz nos enseña que no solo de pan vive el hombre o mujer, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La victoria de la cruz nos enseña que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, la cruz fue el escenario de la más grande batalla alguna vez realizada. El reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Jesucristo contra el diablo y sus demonios. Muchas personas no entienden básicamente lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y vamos a tratar de explicar brevemente lo que ocurrió en la cruz del Calvario y que podamos entender que la cruz fue el escenario de una batalla cósmica, de una batalla, extraordinaria, de una batalla sumamente importante. Al morir en la cruz y resucitar al tercer día, Jesucristo venció a Satanás, quien tenía el poder de la muerte, y lo despojó e hizo una exhibición pública de su derrota al triunfar sobre ellos en la cruz. Aquí el cuadro que se presenta es el desfile triunfal que hacía un general o un rey cuando llegaba de la batalla, cuando había obtenido la victoria. Y entonces el general o el rey entraba con alegría y entraba con gozo con todos los soldados. Y eran recibidos con alegría, eran recibidos con gozo por todas las personas de la ciudad o de la nación donde ellos moraban, de donde ellos eran. Eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Cuando la palabra de Dios dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, habla del desfile celestial que se realizó en aquella ocasión, de Jesucristo entrando triunfalmente y exhibiendo la derrota del reino de las tinieblas. En aquel tiempo, los generales exhibían a los cautivos, exhibían a aquellos, a
a los soldados, a los generales o reyes que habían tomado presos y los exhibían públicamente para que el pueblo supiera que ellos habían obtenido la victoria y que aquellos reyes, aquellos generales, aquellos soldados ya no tenían influencia, no tenían poder ni tenían dominio sobre ellos. Eso fue exactamente lo que sucedió en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la palabra de Dios es clara. Despojó al reino de las tinieblas, despojó a Satanás, lo despojó. Si tomó autoridad en el nombre de Jesús. Fue una batalla, y es importante que lo entendamos. Fue una batalla entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. A Dios sea la gloria. Así que allí hubo una batalla fuerte. Cristo triunfó en la cruz del Calvario cuando el enemigo pensó que tenía la ventaja. Cristo lo venció, lo derrotó, exhibió públicamente la derrota del reino de las tinieblas, del diablo y de sus demonios, para que cada uno de nosotros podamos estar conscientes y pudiéramos ver que el enemigo ya no ejerce dominio sobre nuestras vidas, que el dominio que él tenía sobre nuestras vidas lo perdió al morir Cristo en la cruz del Calvario y al resucitar al tercer día. Jesucristo triunfó contra todos los poderes que nos mantenían esclavizados a causa del pecado. En la cruz, Él rompió el poder del pecado, el poder que el pecado ejercía sobre las vidas de aquellos que hemos sido redimidos por su sangre. Él tomó todos los decretos que estaban en contra nuestra y los clavó en la cruz, pagó el precio por nosotros y nos hizo libres para siempre del poder de las tinieblas. Esa es la verdad. Y yo sé que hay mucha gente y cristianos que no entienden el mensaje de la cruz, el poder de la cruz. Pero en la cruz del Calvario Jesucristo rompió el dominio que Satanás tenía en la vida nuestra a través del pecado. En la cruz del Calvario Él rompió toda influencia del reino de las tinieblas. Y como decíamos hace un momento, Él hizo un desfile triunfal y exhibió al enemigo derrotado. Y cada cristiano debe saber eso. Porque lamentablemente hay muchos cristianos que no han entendido la verdad de la batalla de la cruz. Y que son salvos y han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, pero no han entendido el poder de la redención. Y todavía creen que el diablo sigue ejerciendo dominio o influencia sobre sus vidas. Y porque lo creen de esa manera, el enemigo los engaña. Pero lo que la palabra de Dios enseña es que en la cruz del Calvario Él nos libertó completamente. Él derrotó al enemigo, derrotó a Satanás, lo venció totalmente. Rompió el dominio que Él ejercía sobre nosotros. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nosotros ahora estamos en el reino de la luz y el enemigo no tiene jurisdicción allí. Estamos en el reino de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios allí mismo en Colosenses. El capítulo 2, los versículos 11 al 14. A mí me encanta esto. Dice, en Él también fuiste circuncidados en Cristo, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Cristo echó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, que era sobre el cual el enemigo tenía dominio. Sigue diciendo, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Dice, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Lo que le daba dominio a Satanás y al reino de las tinieblas sobre la vida de una persona era el pecado. Pero Cristo nos perdonó de todos los pecados.
Y los decretos que estaban en nuestra contra, que le daban autoridad ilegal al reino de las tinieblas sobre nuestras vidas, fueron clavados en la cruz del Calvario. Él pagó el precio y nos libró una vez para siempre. De modo que ahora el enemigo no tiene autoridad sobre la vida de un redimido por la sangre del Cordero. Cada vez que un redimido por la sangre del Cordero da testimonio del poder de la sangre, el enemigo sabe que está derrotado. Pero la falta de conocimiento, por eso el Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Cristo vino para hacernos libres, pero la falta de conocimiento hace que algunos cristianos le den autoridad y poder al diablo que no tiene, que perdió cuando fue derrotado en la cruz del Calvario. Y que a causa de sutilezas y estratagemas mentirosas termina engañando a mucha gente. Pero cada uno de nosotros hoy día debemos estar firmes en el poder de la palabra y en el poder de la cruz, firmes en el acontecimiento, en la batalla, en la victoria de Jesús obtenida en la cruz del Calvario, porque Él obtuvo victoria para nosotros en la cruz. Así que, vuelvo y repito, Jesucristo nos libró. No voy a decir que nos va a librar, nos libró, es lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo nos libró del dominio de las tinieblas al perdonar todos nuestros pecados y anular el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. A Dios sea la gloria. Así que somos libres en Cristo Jesús. Él nos hizo libres por el poder de la obra redentora. El enemigo no tiene autoridad ni dominio sobre tu vida. Si tú has recibido a Jesús y has sido redimido por la sangre del Cordero, el enemigo sabe que esa sangre lo venció una vez para siempre. Lo que le da autoridad y dominio al diablo sobre la vida de una persona es el pecado. Cuando somos redimidos del pecado, entonces él pierde la razón o la causa de dominio e influencia sobre nuestras vidas. Y somos lavados por el poder de la sangre de Cristo. ¿Cómo es posible esto en la cruz? Porque la cuestión es, ¿cómo puede pasar eso en la cruz? Y muchos no lo entienden. Y por eso Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Lo que la gente no entendió y aún no entiende es que el instrumento que Dios usó para derrotar al diablo fue una cruz. Fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No lo entendieron los fariseos de aquel entonces. Ellos esperaban que venía un Mesías y haría uso de su poder para liberarlos del yugo romano. Pero cuando Jesús hablaba de que le era necesario morir en la cruz, ellos se volvían locos. La cabeza le echaba humo. No había manera de que ellos pudieran entender lo que estaba pasando en la cruz del Calvario. Porque la gente no entiende que la verdadera esclavitud de una persona es la esclavitud espiritual. Y que si tú no eres libre en el espíritu, no serás libre de nada, nunca, jamás. Pero cuando tú eres libre en el espíritu, entonces la libertad terminará llenándolo todo. Porque lo único que no podrán esclavizar es tu espíritu. Pero si tu espíritu está esclavizado, entonces esclavizarán todo. Fíjate que ni siquiera los apóstoles lo entendieron al principio. Los apóstoles, cuando oyeron hablar de Jesús, cuando oyeron a Juan decir, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y comenzaron a comprender que posiblemente Jesús era el Mesías, lo siguieron. Pero cuando Jesús comenzó a hablar de la necesidad de morir, cuando Jesús comenzó a hablar de la necesidad de entregar su vida a favor nuestra, no les gustó.
Hey, ¿cómo vamos a ser liberados si Cristo muere en la cruz? Si Cristo muere en la cruz, entonces no es el Mesías. Entonces no es el Redentor. Y aún los apóstoles al principio no lo entendieron. Judas dudó totalmente del llamado de Jesús para redimir a la humanidad a través de la muerte en la cruz. Ellos pensaban que Jesucristo iba a levantarse como rey, iba a levantar un ejército en contra de Roma y los iba a liberar con poder. Pero ahora Jesús le está diciendo, es necesario que yo muera y que mi muerte sea muerte de cruz. Y cuando Jesús comienza a hablar de eso, la cabeza le explota. Ellos dicen, esto es una locura. Y es la razón por la que Judas termina vendiendo a Jesús. Pedro aún tenía esperanza y los demás discípulos. Pedro pensaba que en algún momento Jesús iba a levantarse contra el imperio romano físicamente hablando, militarmente hablando. Así que él mantuvo cierta esperanza, pero cuando ocurre cuando capturan a Jesús en Getsemaní, se desanima totalmente. Él allí sacó su espada. Tal vez pensó que Jesús allí iba a decir, bueno, saquen sus espadas, vamos a pelear allí. Pero no era esa la batalla. La batalla era una batalla espiritual. Era una batalla de pagar la deuda del ser humano. Porque mientras el ser humano viva en pecado, está en esclavitud. Y la verdadera libertad es la libertad del espíritu. Cuando una persona es libre en el espíritu, es libre. Cuando tú eres libre en el espíritu, nada ni nadie te puede esclavizar. Y Jesucristo pagó el precio de nuestra libertad. Y por eso es importante que todo cristiano debe mantener firme su fe en el Cristo de la gloria. Y debe mantenerse firme en la libertad con que Cristo le hizo libre y no hacerse esclavo del pecado, ni de nada ni de nadie. Por eso debemos tener cuidado con lo que oímos. Los discípulos estuvieron cerca de Jesús. Pero más adelante Pedro negó a Jesús. Los otros discípulos se fueron. Jesús terminó quedando solo. ¿Por qué? Porque muchos no entendían. Y hay algo importante que te quiero decir a ti. No siempre vas a entender todas las cosas. Porque hay gente que siempre quiere entender lógicamente la revelación del Cristo de la gloria, del poder de su reino y de su iglesia. Y cuando lógicamente no logran entenderlo, entonces se rebelan contra la palabra de la cruz. Y por eso hay hombres y hay mujeres que fueron llamados para estar en el palacio de Dios. Fueron llamados para hacer cosas grandes y extraordinarias y terminan ahorcados como Judas y como Aitofel. Porque no logran entender la palabra de la cruz. Y yo sé que la palabra de la cruz no es nada fácil entenderla. Porque cuando tú quieres entender que Jesús va a traer libertad y que el medio es morir en la cruz del Calvario, se supone que la cruz, la muerte de la cruz, era la muerte más humillante, más dolorosa. Implicaba maldición y no a través de ese instrumento Él nos iba a salvar. Así que Judas terminó vendiéndolo. Yo pensaba que era, pero no es. Hay gente, y estoy hablándole a la iglesia, hay gente que no logra entender lo que Dios está haciendo. Y porque no logran entender lo que Dios está haciendo, entonces se rebelan a la palabra de la cruz. Pero hombres y mujeres con un corazón conectado al Espíritu, hombres y mujeres con un corazón humilde, van a discernir el poder de la revelación de la palabra de Dios y van a poder caminar en ella, aunque inicialmente no lo entendían. Porque yo sí creo que llegó la hora de que los hijos de Dios comencemos a caminar en madurez. Un tema del cual hemos hablado muchas veces. Y comencemos a madurar, que echemos una maduradita. Estamos viviendo tiempos interesantes. Y no son tiempos que deben generarnos miedo, sino al contrario. Osadía, poder, unción. Debemos ser atrevidos con el poder de la palabra de Dios.
Así que no sé si me estás entendiendo ahí en la casa. Pero a Jesús no lo entendieron. No lo entendió nadie. Y sus discípulos que habían estado con él, que habían escuchado sus enseñanzas, al principio no lo entendieron. Después que Cristo resucitó, tuvo que estar con ellos 40 días enseñándole nuevamente. Y bueno, regresaron, gloria a Dios. Si tú quieres ver la gloria de Dios, si tú quieres entrar en el movimiento de gloria de Dios, en el movimiento de Dios, en lo que Dios está haciendo ahora, tienes que aprender a creer. Y tienes que aprender a ser humilde. Porque para poder recibir revelación necesitamos humildad. Para poder entender la palabra revelada de Dios necesitamos humildad. Cuando no hay humildad en los corazones, cuando hay orgullo, terminamos confundidos. Desenvainando una espada y cortándole o tratando de cortarle la cabeza a cualquiera, como lo hizo Pedro en aquella oportunidad. Porque no entendía el poder de la cruz. Y por eso Pablo dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. A los que creemos es poder de Dios. Yo sí creo en un movimiento de gloria. Dios está visitando a su pueblo y habrá un avivamiento como nunca antes. Y el Señor derrama de su espíritu sobre toda carne, sobre los hijos y sobre las hijas, sobre los niños y sobre los adultos, sobre los ancianos. Ahora hay gente que quiere comprender el movimiento del espíritu con su razón. Ah, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre aquello? ¿Por qué esto? Porque hay gente que para estar bien hay que estarlo contemplando todo el tiempo. Y si usted es aquello que hay que estarlo contemplando todo el tiempo para que no se ponga bravo o simplemente para que deje de estar bravo, usted es un niño. Y dice la Biblia que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La palabra revelada es para los que han alcanzado madurez. Y sí creo que en estos momentos la iglesia debe dejar sus niñerías, debemos avanzar hacia la madurez y entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Pero que en Cristo Jesús somos más que vencedores. A Dios sea la gloria. Como te digo, al principio los apóstoles no lo entendieron. ¿Dónde estaba? Judas lo vendió. Pedro lo negó. Ah, tú andabas con él. No, yo no lo conozco. Hacía unos días él pensaba que era el rey. Hacía unos días él pensaba que era el Mesías. Veía las señales, los prodigios, los milagros. Porque hay gente que no entiende el movimiento de gloria de Dios. Cuando estamos en un movimiento de gloria, todo el mundo quiere estar allí. Pero cuando no se ve, entonces la gente comienza a juzgar, a decir tal vez no. Porque un hombre de Dios, una mujer de Dios madura, entiende los procesos. Y entiende que cuando estamos en un movimiento de gloria, y ese movimiento de gloria aparentemente cesa, no es que terminó, simplemente entras a un proceso que traerá mayor gloria. Cristo manifestó la gloria de Dios. Pero cuando fue prendido, capturado, juzgado ilegalmente, condenado a muerte, sacrificado en la cruz del Calvario, aparentemente el proceso cesó. Pero los que somos espirituales, los que podemos discernir y los que tenemos madurez para discernir las cosas en el espíritu, porque los que somos espirituales discernimos las cosas espiritualmente, podemos ver lo que otros no ven. Así que el Cristo de la gloria discernía que ese era el medio y el instrumento y la mayor manifestación de la gloria de Dios, su muerte en la cruz del Calvario, ese proceso que le llevaría a ser sacrificado, pero que luego resucitaría el tercer día. ¡Oh, aleluya! Porque entraremos a un mayor movimiento de gloria.
Y cuando esos procesos aparentemente se paran, se detienen, y cuando algunos comienzan a observar y se llenan de orgullo, pensando que no era Dios obrando, se van a perder la mayor manifestación de la gloria de Dios, porque es hora de que la iglesia se levante y comencemos a discernir las cosas en el espíritu, espiritualmente, porque los espirituales juzgamos las cosas del espíritu. Pero hay que dejar la niñería, porque no me gustó esto, porque no me gustó aquello. Hay gente que no aguanta presión. Y porque no aguantar, ¿tú crees que la cruz es fácil? La cruz es presión. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿me quiere seguir? Después, ¿me quiere seguir? Toma la cruz. Un hombre, una mujer seguidora de Dios, que va a ver la gloria de Dios, que va a ser parte del movimiento de la mayor gloria de Dios y de la manifestación de su espíritu, va a tener que aprender a aguantar presión. Y a ser maduro. En el nombre de Jesús. Hay cosas que no vas a ver con tus ojos naturales. Pero cuando tú eres una persona madura, vas a esperar, vas a aguantar. Vas a esperar para ver en la presencia de Dios, para poder discernir en el espíritu lo que está pasando. Y porque algo se haya detenido no significa que ha terminado, significa que hay un proceso que nos va a llevar a mayor gloria. Oh. No sé si me estoy explicando. No sé si me estoy haciendo entender, pero Jesús, ¿quién no quería estar con Jesús? Lea la Biblia, todo el mundo quería estar con Jesús. Es más, una vez, cuando le dio de comer allá a 5,000 personas y a otros 4,000, dice la Biblia que lo querían levantar y hacer rey. La gente andaba por montones porque sanaba a los enfermos, libertaba a los oprimidos. ¿Quién no quería andar con Jesús? Un tiempo de gloria extraordinario, echaba afuera a los demonios, no había nada que lo pudiera detener. Pero ahora lo habían capturado. Le habían hecho un juicio, lo habían condenado a muerte. Parecía que se había detenido. Mire a alguien y dígale, porque algo se detiene allí en su casa, Porque algo se detiene no significa que es el final. Porque algo se ve que no se mueve no significa que es el final. Aparentemente todo el movimiento de la gloria de Jesús se había detenido, pero no era el final. Simplemente era el proceso de la gran victoria, la batalla del espíritu, la batalla espiritual, la batalla invisible, la batalla que nadie ve, la batalla que nadie siente, sino los hombres y mujeres de Dios que son del espíritu, que son espirituales, que son maduros en el espíritu. Así que Jesús sabía la batalla que estaba sosteniendo, y la batalla que estaba sosteniendo Jesús en la cruz del Calvario es para que la iglesia recibiera poder. Recibirán poder. Aleluya. Para que la iglesia pudiera ahora levantarse por el poder de la resurrección y el poder del Espíritu eterno que obró en Jesús bajo el poder de la gloria de Dios. Cuando Cristo resucitó, la manifestación de la gloria fue infinitamente superior a cuando Él estaba en su cuerpo. Yo no sé si tú te vas a perder de lo que Dios está haciendo. Simplemente porque hay cosas que no logras discernir naturalmente. Porque hay cosas que no logras entender. Porque hay cosas que no te gustan. Mira, la gente que todo el tiempo anda buscando que algo le guste y que las cosas le gusten. Yo le decía hace tiempo a ustedes que hay dos tipos de personas. Las que buscan una iglesia que les sirva, que les agrade. Y las que buscan una iglesia donde servir. Los que buscan una iglesia que les sirva son infantiles. Son niños. Solo pueden tomar leche. Pero los que buscan una iglesia donde servir, una iglesia donde agradar a Dios y donde ejercer dominio en el nombre de Jesús y manifestar la gloria de Dios. Estos son espirituales, estos son los maduros. Y yo le diría hoy, estamos viviendo los últimos tiempos. Pero vamos a estar claros, los últimos tiempos lo estamos viviendo desde que el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia en Hechos 2. No quiero caer en discusiones teológicas sobre el tema.
Así que nosotros, los hijos de Dios de este tiempo, tenemos que aprender a vivir todo momento como en los últimos tiempos. Debemos estar esperando que pase lo que Dios ha determinado que pase. Debemos anhelar la segunda venida de Cristo más que cualquier otra cosa. Y debemos anhelarla y debemos amarla y debe producirnos gozo y debemos trabajar para que Él venga. Y debemos ser maduros en el nombre de Jesús. El sacrificio de la cruz es el instrumento de Dios para liberar completamente al que cree del poder del pecado y del reino de las tinieblas. ¿Lo entendían? No, no lo entendían. El sacrificio de la cruz es el instrumento de Dios para libertar completamente al que cree del poder del pecado y del reino de las tinieblas. Ellos no lo entendían, no lograban discernirlo. Hay gente que tiene patrones preconcebidos en su cabeza. Hay gente que tiene patrones establecidos en su cabeza. Es así como deben ser las cosas. Así no vive Dios, así no camina Dios, aprende. Dios es un Dios que sorprende, un Dios que hace cosas extraordinarias. Tiene que aprender a caminar con Él. La victoria de la cruz, que no se puede explicar con una mentalidad lógica, nos enseña que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es primera vez ni será la última vez que Dios va a hacer algo que parece locura a las mentes finitas, a las mentalidades finitas y lógicas. No es la primera vez que lo hará. No fue la primera vez ni será la última. Por eso dice Pablo, los que son del espíritu, los hombres espirituales, varones y mujeres espirituales, que necesitamos nosotros crecer a ese nivel de madurez para comenzar a discernir las cosas y comenzar a movernos en la dimensión que Dios quiere que nos movamos. Mira, si algo no te gusta, prepárate. Si algo no es de tu agrado, comienza a preguntarte, ¿qué tiene Dios aquí? ¿Qué tiene Dios aquí? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Y no comenzar a chillar allí. Y comenzar a renegar. Y comenzar a hablar niñerías e idioteces. Y lo digo, y estos días lo he estado diciendo. Porque es que hay muchas cosas que se están diciendo por las redes y hay muchas cosas que se están diciendo en todas partes y siempre hay un cristiano que no le gusta algo. Y yo te voy a decir algo. Deja de estar escuchando a la gente, deja de estar escuchando a gente incrédula, a gente que lo único que hace es criticar y censurar. Mira, cuando alguien llega a criticar a tu casa, dile, mira, lo siento, pero esta casa no es para esto, adiós. Suena duro, sí. Pero deja de que el destructor se meta en tu casa. Entonces hay mucha gente hablando cosas por las redes, ten cuidado con eso. Hay muchas cosas, hay gente diciendo cosas por las redes, por allí, porque no me gustó esto, porque no me gustó aquello, porque no le gusta. Lee la Biblia, comienza a leer la palabra de Dios. Porque hay gente por las redes hablando de todo. Y necesitamos nosotros que una generación de gente madura de la palabra comencemos a tomar autoridad y a asumir el rol que nos pertenece. Pero no que cuando algo no te guste empieces a chillar. Que cuando algo no te guste, no sea de tu agrado, comiences entonces a quejarte y a lamentarte. ¿Cómo cambiamos al mundo? A los discípulos no les gustó la muerte de la cruz. Mira, y es tremendo porque no eran ellos los que estaban muriendo. Ahora imagínate si el sacrificio hubiese sido de ellos. Pero más adelante crecieron, se humillaron, fueron humildes y muchos de ellos fueron sacrificados. Para que el testimonio de Jesucristo fuera presentado con poder. La victoria de la cruz nos enseña que la palabra de Dios es la clave de una vida plena y victoriosa. No lo que se ve, lo circunstancial. Mira, pan habla de lo que se ve, de lo que tienes, de tus recursos, de tus fuerzas y de la circunstancia del momento.
La cruz habla de lo que no se ve, de la sabiduría celestial, de las provisiones divinas, de lo eterno, del poder de Dios para transformar lo temporal, lo que describe el pan. ¿Entiende? La cruz habla del poder de Dios para transformar todo lo temporal, lo que es descrito por el pan, con lo que existe en el cielo. La cruz habla de lo celestial, que tiene el poder de remover todo lo temporal y establecer lo que existe en el cielo. La palabra de Dios no está condicionada por el pan. La palabra de Dios no está condicionada por los recursos que tiene. Y yo sé que ahora hay gente que está pasando por problemas de provisión de recursos. Pero la palabra de Dios no está condicionada por el pan. Es decir, por lo que tienes, por lo que ves. Y allí es donde nosotros tenemos que aprender a vivir por fe, por la palabra de Dios. Porque hay gente que vive por lo que tiene. Bueno, mira, tengo esto, te me alcanza para comprar esto. O algunos simplemente están esperando que le llegue aquello. En vez de comenzar a esperar en el poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no está condicionada por la despensa, no está condicionada por los recursos que tienes, no está condicionada por lo que se puede ver, por la condición del momento. La palabra de Dios está por encima de toda situación temporal, pues ella es eterna. La palabra de Dios puede venir y desplazar lo temporal y generar una provisión sobrenatural. Jehová Jireh, el Dios que crea provisión donde no hay. Y debemos aprender a esperar en el poder de la palabra de Dios, a creer realmente. La palabra de Dios, escuche bien. Y bueno, luego tiene la oportunidad, lo subimos a YouTube, a tener la oportunidad de verlo por YouTube. Y va a quedar grabado allí en Facebook también. Así que yo sé que hay problemas a veces con la transmisión aquí. Pero usted va a tener la oportunidad de escucharlo nuevamente, de verlo nuevamente. Y hágalo. Hágalo, véalo unas cuantas veces. Puede escribirme, yo no tengo rollo con eso. Puede responderme si quiere. La palabra de Dios tiene el poder, escuche bien. La palabra de Dios tiene el poder de desplazar lo temporal y establecer lo eterno y celestial que ella contiene. No lo puedes explicar lógicamente. Como tampoco muchos pueden entender que la muerte de Jesucristo en la cruz es el instrumento de nuestra redención y victoria contra el pecado y el reino de las tinieblas. La muerte de Jesús en la cruz fue lo que usó Dios para despojar al diablo del poder que tenía sobre la humanidad y exhibir públicamente su derrota al triunfar sobre ellos en la cruz. Me encanta Dios, porque hoy tal vez tú estás pasando por una escasez. Y la escasez que estás viviendo es lo que Dios va a usar para manifestar el poder de Jehová Jireh. Pero hay que creer la palabra de Dios. Hay que dejar de escuchar las voces de gente incrédula y quejumbrona. Únase a gente de fe. Cierre sus oídos a los murmuradores, porque la murmuración atrae destrucción. Únase a gente de fe, a gente que va hacia adelante, a gente que le cree a Dios. Porque eso solo se puede aprovechar y entender por la fe. Vea, Colosenses 2, 9 y 10. Me encanta esto. El texto anterior dice, no se dejen engañar. Dice, no se dejen engañar. Y luego dice esto, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La pregunta es, ¿cómo estamos en Cristo? Completos. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Y yo sé que hay gente que puede torcer las escrituras, como lo dijo Pedro. Hay gente que tuerce las escrituras de Pablo. Y en todos los tiempos. Hay gente que mira que en los últimos tiempos, sí, desde que el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia en Hechos 2, estamos en los últimos tiempos. Y en todos los tiempos hay gente, ha existido gente que tuerce las escrituras. Y hoy también. Porque no quieren creer lo que la palabra de Dios dice. Y entonces bajo un paradigma, bajo una teoría, han establecido un paradigma para torcer las escrituras y hacer que las escrituras digan lo que ellos quieren. Pero la palabra de Dios es clara acá, dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y antes que dice, no, que nadie los engañe. Que nadie los engañe. Mire, mis hijos, yo creo que nosotros hemos sido claros y hemos enseñado palabra de Dios en esta casa. Que la hemos hecho llegar a todos nuestros hijos en cualquier parte donde están. No se dejen engañar por lo que la gente dice, por lo que se dice por las redes, por las opiniones de gente incrédula. Nosotros estamos completos en Cristo. Ahora, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo podemos estar completos en Cristo? Lo explica Pablo más adelante en la batalla de la cruz. ¡Aleluya! En la batalla de la cruz. Si no entiendes la cruz, no entiendes nada. Si no entiendes la cruz, no vas para ningún lado. Porque estamos completos en Cristo. Ajá, explícame ahora cómo. Pablo dice, no se dejen engañar. ¿Cómo? Por la batalla de la cruz. Y comienza a explicar lo que ya nosotros hemos enseñado. Entonces, es por fe en el sacrificio de Cristo que somos libres y más que vencedores. Ese sacrificio nos enseña que no es lo que se ve y cómo se ve, sino por fe en la palabra de Dios que tenemos una vida victoriosa. Todo tiene que ver con el poder de la palabra de Dios y una persona que sea capaz de poner su fe en ella. No sé si habrá alguien que está conectado, que tiene la osadía de poner su fe en la palabra de Dios y de dejar de escuchar las mentalidades de hombres, de instituciones incrédulas, de gente inmadura, quejumbrona, murmuradora y rebelde a la palabra de Dios y al Cristo de la gloria. No sé si habrá alguien capaz de creer, de tomar la palabra. Allí está la palabra de Dios, lista para bendecir a alguien, para transformar a alguien, para desplazar una situación temporal y establecer una celestial, para manifestar un tiempo kairos dentro de un tiempo cronos y transformar lo que temporalmente existe dentro de ese tiempo cronos con lo que celestialmente existe en el tiempo kairos. Se necesita a un hombre o a una mujer que tome esa palabra y la crea, actuando en ella hasta que lo que ella contiene venga a la existencia. No hay problema, tranquilo, tómatelo con calma. Escúchalo nuevamente. Luego lo vamos a tener allí en YouTube. Y va a quedar grabado en Facebook. Entonces, tranquilo. Escúchalo de nuevo, aprende. Nosotros somos la generación del más grande avivamiento sobre la tierra.
Pero vamos a tener que atrevernos, vamos a tener que ser osados, vamos a tener que dejar de estar escuchando tantas voces. Vamos a tener que ser atrevidos, aprender a caminar por el poder de la palabra de la cruz, en el poder del Espíritu. Aprender a vivir, a tener una vida consagrada, unida a Cristo, conectada con Cristo, a través del poder de la obra redentora. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. ¿Entiendes? Es por fe en esa palabra, es por fe en ese sacrificio para que sea por gracia. La gracia es un regalo. Dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Romanos 4:16. Wow. Necesitamos tener una comprensión de la vida de fe y de la doctrina de la gracia. De la gracia, ¿no? Mira, la gracia no es una cosa complicada, pues. No quise complicar la gracia cuando dije doctrina de la gracia. La gracia, pues, la gracia. La gracia es un regalo de Dios. Es un favor que usted y yo no nos lo merecíamos, pero Él lo quiso regalar, pues. Pero la manera de aceptar y tomar todo lo que la gracia contiene es por fe. Por fe en el sacrificio de Cristo y en el poder de la promesa. Y cuando nosotros caminamos por fe, para que sea por gracia, la promesa se mantiene firme para nosotros. ¡Aleluya! ¡Wow! Que a Dios sea la gloria. Que las naciones glorifiquen al Dios Todopoderoso. Y que el Señor nos traiga entendimiento. Podamos entender con su gracia. En Romanos 1:17 dice Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia. El Evangelio es la buena noticia que contiene el poder de traer a la existencia la salud, la paz, la vida eterna, la victoria de Cristo Jesús. El Evangelio es Cristo revelado, revelándose el plan de Jesús. El Evangelio es la victoria de la cruz, el poder de la resurrección, la buena noticia de Dios a la humanidad entera. Y yo sé que en estos días se han dado un montón de malas noticias. Y yo insisto, ¿tú crees que un cristiano le va a tener miedo a la segunda venida de Cristo? Si un cristiano le tiene miedo a la segunda venida de Cristo, lo enseñaron mal. La segunda venida de Cristo es algo que debe producirnos gozo. La esposa diga ven, el Espíritu dice ven. Y nosotros dice bienaventurado el varón, la mujer que cuando su Señor venga le halle trabajando, le halle haciendo así, le halle extendiendo el reino, estableciendo su voluntad en la tierra. Bienaventurado, no dice, oye, no chico, es por fe. Estos tiempos que estamos viviendo es tiempo de desarrollar la fe en Jesús, en la palabra de Dios. Tiene tiempo que no tenía, estudie. Estudia la palabra de Dios. Debe de estar escuchando tantas voces. Y comience a estudiar, a creer, a moverse por fe. Porque en el Evangelio es Cristo manifestado en gloria. Es Cristo, la misericordia de Dios alcanzando a la gente. Es la buena noticia. Es el poder de la cruz y el poder de la resurrección, la victoria de Cristo contra el reino de las tinieblas para hacernos libres del poder, de la influencia, del pecado y del dominio de Satanás. Para que ahora nosotros podamos ser salvos, sanos, libres, bendecidos. Pero eso se recibe por fe. Y la fe es acción. En el Evangelio, el justo por la fe vivirá. No hay otra manera. No hay otra manera. Así que lo que pasó en la cruz cambió al mundo. Lo que pasó en la cruz es la más grande victoria
que alguna vez alguien haya tenido. Lo que pasó en la cruz es un mensaje que mucha gente no entiende, que muchos cristianos no han logrado comprender. Y que porque no han logrado comprender el mensaje de la cruz, aún siguen siendo esclavos. Cuando son libres. Pero siguen viviendo como esclavos porque no han comprendido el mensaje de la cruz. Siguen viviendo como esclavos a los mensajes tenebrosos de gente incrédula. Ahora seamos temerosos de Dios. Vivamos consagrados a Dios. Porque Cristo viene. De eso estamos seguros. Pero ¿sabe qué? Para nosotros esa es una buena noticia. Increíble. Que hay gente que cree que la venida de Cristo es una noticia de terror. Para nosotros es una buena noticia. Vendrá Cristo y establecerá su reino. Y nosotros reinaremos con Él. Aleluya. Una mala noticia eso. Somos participantes de la victoria que es en Cristo Jesús. A Dios sea la gloria. Y a Dios sea la honra. Por los siglos de los siglos. Queremos bendecir tu vida allí donde estás. Queremos bendecir tu vida allí en casa. Espero que esta palabra sea de edificación. Tal vez dijimos algunas cosas que algunas personas, wow, no. Solo que la iglesia tiene que entender que no estamos jugando muñequitos. Nosotros estamos aquí para manifestar la gloria de Dios. Estamos aquí para detener el avance del reino de las tinieblas. Estamos aquí para predicar el evangelio con poder y la manifestación de las señales de Jesús. Pero tenemos que ser más atrevidos en fe y dejar de estar escuchando cosas que nos roban la fe. Y esto va con mis hijos acá. Esto va con mis hijos, en cualquier parte donde nos están escuchando. Porque ahora nosotros tenemos gente por todos lados. Usted sabe, por esta cuestión de que la gente se ha ido, tenemos gente por todos lados. Así que a mis hijos en cualquier parte donde estén. Deja de estar escuchando cosas que te roban la fe. Deja de estar escuchando al incrédulo, al murmurador y al quejumbrón. Porque no creas que, aunque parece no es quejumbrón, no es hombrón, quejumbrón. No lo escuche. Oye la palabra de Dios. Camina con ella. Sé osado, atrevido. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha dado. Y estamos aquí para, en el nombre de Jesús, establecer su reino y su gloria. Así que bendecimos cada casa. Y bueno, por supuesto, para nuestros hijos digo, por si acaso alguien tiene problemas con lo que estamos diciendo. Pero el que lo quiera recibir, bien, ahí lo dejamos. En el nombre de Jesús. Lo estudia, reflexiona, camine con eso. Es hora de una iglesia que se levante, de una generación apostólica, profética, que tenga claro su llamado de establecer el reino y manifestar la gloria de Dios sobre la tierra. No gente temerosa, llena de dudas, de incertidumbres, sino gente confiada en el poder de la palabra de Dios. Gente que entiende que Dios le ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ten cuidado con lo que oyes y ves por las redes. Padre, bendecimos cada familia, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús, cada familia que está allí. Que la gracia tuya sea manifestada sobre ellos. Oh Padre, alcánzalos con tu gloria, con tu poder, con tu bendición. Declaramos avivamiento, unción, poder del Espíritu en el nombre de Jesús. A Dios sea la gloria y a Dios sea la honra. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Declaramos que el fuego del Espíritu Santo sea sobre tu vida. Declaramos un despertar de la gloria de Dios en Cristo Jesús.